Por Sergio no lo encuentro yo, ¿eh? No, vicepresidente, dice. No, dice vicepresidente, claro. Kelly. Entonces debe estar en el banco. Sí. Ahí está. Ahí Ahora se te escucha, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, ¿Sí? yo te escucho. Ah, perfecto. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? Bien. Bueno, che, arranquemos que estoy con varias reuniones. ¿Cómo andan? ¿Por qué Bien. no nos esperás 2-3 minutos a ver si se suman los compañeros? 3 minutos nada más. Empezamos 19:10. Dale. Víctor. ¿Vos bien, Sergio? Sí, acá estamos. Momento Álgido. un lugar increíble en un momento realmente histórico. Preocupado. Una gran responsabilidad. En la primera línea de batalla. Ahí te pasé el control, Kelly, ¿eh? Ah, bueno, bárbaro. Entonces yo ejerzo el control Sí, Tenés sí, el sí. poder, Kelly. Bien, del dedo. Sí. Y Sergio, vos es de San Telmo, ¿no? Soy de San Telmo, sí. Acá tenemos al secretario general de la comuna, del PJ, Víctor Cantero. Barrio de Tango y Flor. Hola, Víctor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? No, Sergio estuvo varias veces en este local, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, sí. Hemos Pobre compartido. Sergio, Delfina, cada vez que alguna compañera tiene algún problema en un banco, Sí, Celeste, ¿viste? Como yo ahora estoy como directora de un banco, me llaman a mí a ver qué puedo hacer, porque... Venís laburando bien con las chicas, ¿no? Con Cele y con Claudia. Excelente, son muy solidarias, muy bien, muy bien. Muy bien. Y vamos resolviendo problemas, si no, pobre compañera. Bueno, esperemos. ¿Lo tengo Alfredo Iñiguez ahí o está desconectado? ¿Quién? Alfredo Iñiguez. No lo conozco. está, ahí te está saludando. Alfredo Iñiguez figura, pero Digo, sin pero- solidez. Ahí está, sí. Acá estoy. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? Sí, sí. Hola, Rita, ¿cómo andás? Bien, cuando nos Hola, ¿qué decís, cruzamos- querido? Cuando nos cruzamos en la UNDAP, que te conté que venía acá, no me contaste, no me dijiste estas cosas. La verdad, no fue que te escondí cosas, no lo sabía. No sabía que iba a pasar lo de la pandemia, no. Carlos, son 19:10. ¿Te parece que iniciemos? Sí, la mayoría no entró todavía, pero sí, iniciemos porque si Sergio está corto de tiempo, seguro va a haber muchas preguntas sobre este tema. Yo silencio a todos y te habilito a vos, Sergio, para que habilites tu micrófono, ¿te parece? Dale. Ya lo podés habilitar. A ver. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Bárbaro. Sí. Bueno, en primer lugar, Sergio Wojciechese, muchísimas gracias, compañero, por participar con nosotros en esta reunión. Como te comentó Carlos y yo también, este es un ámbito que se creó en la etapa de la campaña electoral para trabajar, vos sabés, porque estabas en esa mesa de coordinación, los temas macroeconómicos. Y más allá de la campaña, bueno, hemos seguido en contacto y generamos con bastante regularidad reuniones de este tipo para debatir de primera mano con los compañeros que tienen responsabilidades
primarias en la gestión de gobierno los temas más candentes o temas estructurales de la temática económica que nos parecen relevantes. Uno de los temas que fue muy claramente expuesto como uno de los temas dominantes para comprender la economía o la macroeconomía argentina en el documento que nosotros elaboramos es el tema de la restricción externa, de la llamada restricción externa, que tiene distintas particularidades a lo largo de la historia de la Argentina y que con el proceso de financiarización, sobre todo a partir de la última dictadura militar, bueno, tiene, digamos, asume condiciones de gran impacto para la dinámica económica y política en nuestro país. Sumado a la pandemia, hoy estamos viendo con mucha claridad una ofensiva desde quienes tienen una gran capacidad de dominio sobre lo que significa el manejo desde el sector privado de lo que es esa restricción externa. Y les toca a ustedes, compañeros que están en la conducción del Banco Central, como recién decíamos, asumir una responsabilidad en la primera línea de esta batalla. Perdóname si yo hablo en estos términos setentistas, pero responden a mi condición. Así que bueno, nos gustaría tener de tu punto de vista sobre cómo se está desenvolviendo el sector externo, cómo ves vos hoy que la dinámica de la restricción y nos expliques las últimas medidas, de algún modo cómo se encuadran en la resolución de estos temas más críticos que nos toca afrontar. Bueno, gracias Kelly, gracias Carlos. La verdad que un placer, nos ha tocado con Kelly ya cuando estaba a cargo de industria en la segunda gobernación de Scioli, ya discutíamos de todas estas cuestiones porque se veía claro que la salida a los problemas o a los típicos desequilibrios macroeconómicos que han acompañado a la Argentina con mayor virulencia desde mediados de los 70, tenían que ver con poner en cuestión la cuestión estructural. ¿Te acordarás, Kelly, que armamos una serie de encuentros con compañeros y compañeras de toda la provincia, a lo largo y ancho de un montón de universidades para construir esta cuestión que sigue siendo esencial, ¿no? Y es la que nos trajo en última instancia la que nos trajo el 10 de diciembre nuevamente al gobierno, después de un intento más, el tercero, esperemos que el último, de intentar resolver los desequilibrios macroeconómicos con modelos económicos de fuerte desregulación, flexibilidad en los tipos de cambio y apertura discriminada como forma de disciplinamiento tanto productivo como obrero. Esperemos que hayamos definitivamente enterrado ese tipo de modelos, y para que eso sea verdad, seguramente va a tener que ser verdad que estamos acá para llevar adelante una agenda ofensiva y no solo defensiva en términos de transformación estructural. Como vos bien recordás, hacia el final de tu presentación es muy difícil analizar las medidas, la batería de medidas que llevamos adelante, que obviamente están en coordinación no solo con economía, sino también con ANSES, con AFIP y demás. Es muy difícil analizarlas en abstracto de lo que está pasando en Argentina, de los efectos de lo que yo llamaría tres grandes crisis. No estamos en el marco de
una confluencia de 3 crisis. La primera y más obvia tiene que ver con la pandemia, con las fuertes caídas en los niveles de actividad, lo que está pasando en buena parte de la estructura productiva, que exacerba viejos desequilibrios, tanto por el lado productivo como regional, que tiene un fuerte impacto en materia distributiva, que tiene un fuerte impacto en caída en los ingresos reales, y con menores ingresos reales y peor distribuidos tenemos un aumento de la pobreza. Se conocieron también los resultados en el mercado de trabajo, que aún siendo desalentadores, no dejan de esconder una realidad que todavía es peor, porque a través de los indicadores de empleo y de actividad esconden un aumento aún mayor del desempleo, porque, bueno, obviamente pega con dureza a una estructura productiva y ocupacional como la Argentina, signada o atravesada de una fuerte informalidad laboral, y lo que eso supone en materia de oportunidades de empleo y de ingresos. Decía que yo lo veo como la confluencia de 3 crisis, porque, bueno, a diferencia de lo que efectivamente están haciendo otros bancos centrales del mundo en materia de administración de riesgos y de apalancar o compensar las fuertes caídas en los niveles de actividad, en la realidad de las empresas y de los ingresos y demás, con programas de baja agresivas de tasas de interés o de compra de instrumentos de deuda que los propios gobiernos, que los propios tesoros emiten para llevar a cabo sus programas de política fiscal. En Argentina ese tipo de respuestas, si bien se viene llevando adelante en coordinación con varias áreas, están atravesadas por una segunda crisis, que es la crisis de deuda, después de más de 2 años de lo que fuera la última crisis cambiaria, que lleva más de 2 años de fuerte caída en los niveles de actividad, que hayamos quedado en los albores de un régimen de alta inflación, con regímenes cambiarios y monetarios muchas veces contrapuestos entre sí, totalmente insustentables, y con una perlita adicional sobre el final del mandato, que además de crisis cambiaria, terminaron casi en una crisis bancaria por lo que fuera el default de su propia deuda y en pesos, que de alguna manera echó por tierra varios de los precios de los activos que muchos fondos internacionales, al igual que en otros mercados de deuda locales alrededor del mundo, habían entrado a la Argentina para aprovechar las altísimas tasas de interés con los cuales operaba el modelo anterior, y que habían quedado atrapados de alguna manera por el cepo primero y por el default después del propio gobierno de Mauricio Macri, y que desde el día 1 y aún antes de la pandemia están saliendo y presionando sobre distintas paridades del tipo de cambio, entre otras el contado con liquidación y demás, que han generado o han de alguna manera exacerbado la tendencia al aumento de las brechas entre los tipos de cambio. Y en el marco de las brechas, bueno, quizás haya tomado mayor relevancia para la prensa lo que ha sido las medidas respecto al dólar ahorro, pero la verdad es que las brechas han exacerbado otras conductas ya conocidas y estudiadas por la vieja guardia, que tienen que ver con la reticencia en parte a liquidar exportaciones por aquellos sectores, algunos sectores de la exportación, la aceleración de cancelación de pasivos externos, de deudas tanto comerciales como financieras,
y también un aumento sostenido en adelantos de importaciones, algunos de ellos justificados por la necesidad de recomponer stocks en el marco de un shock que ha sido bastante novedoso en materia de mezcla entre oferta y demanda, pero que esconde también detrás comportamientos microeconómicos que buscan saltar de alguna manera las brechas y que han disparado fundamentalmente durante los meses de abril y mayo y demás, han encendido las alarmas en materia de lo que fueran las dinámicas de pagos respecto a los bienes que efectivamente ingresaban como importaciones. Eso obviamente sumado al comportamiento de la cancelación de deudas, de la no renovación de deudas con el exterior de muchas empresas, luego de un fuerte proceso de endeudamiento que muchas de ellas traían tras 4 años alentados por el propio gobierno anterior. Obviamente encendieron varias alarmas respecto a la necesidad de tratar de poner en caja ese tipo de comportamientos. Eso llevó en su momento a la ya famosa reglamentación de la 70-30, que después tuvo varias flexibilizaciones, que de alguna manera lo que buscó es poner en caja estas dinámicas, ¿no? Estas dinámicas diferenciadas entre lo que era pagos de importaciones respecto a los bienes que efectivamente ingresaban. Hoy, la realidad es que después de las 4 flexibilizaciones que se hicieron por parte del Banco Central, ya la dinámica de pagos e importaciones está totalmente otra vez en línea, otra vez en caja. Te diré que con algún que otro todavía dolor de cabeza, porque en el marco de no terminar de encauzar, y de ahí también la importancia de las medidas que se están instaurando, la necesidad de poner en caja los comportamientos que genera la existencia de la brecha, ¿no? O sea, muchas empresas están exacerbando las importaciones, vemos un comportamiento muy acelerado de las importaciones que poco tienen que ver con la realidad en los niveles de actividad que estamos viendo. Así que obviamente estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo para también tratar de poner en caja no solo lo que es tema deudas comerciales y financieras, sino también tratar de poner en previsibilidad lo que es importaciones y pagos, obviamente para no afectar producción nacional. De hecho, desde el día 1 estamos trabajando con distintas cámaras empresarias de todos los colores y lugares para poder ir zanjando alguna problemática que pueda haber surgido en el marco de esta normativa. Obviamente ya quedan muy poquitos casos, muchos de ellos asociados efectivamente a comportamientos de aceleración de pagos y demás, como les estaba contando, ¿no? Más allá de la valoración que uno pueda hacer positiva o negativa de esas cosas, la verdad que a nivel micro pueden ser perfectamente entendibles, a nivel macro nos ponía en una dinámica que había que administrar, y efectivamente es lo que estamos haciendo, para eso estamos acá. Ahora, es obvio que a nadie acá en el Banco Central y en el resto del equipo económico, nadie considera que estas sean las medidas definitivas para resolver una problemática que, como vos bien decías al principio, y con esto quiero conectar a lo que para mí es la tercera crisis, además de la crisis generada por la pandemia y la crisis generada por la deuda, la crisis de deuda que estamos tratando de normalizar, y que supone, entre otras cosas, la creación
un mercado de deuda en pesos, que creo que es uno de los tesoros que más tenemos que cuidar y profundizar de cara a lo que viene. Es la crisis más bien estructural a la cual nuestro país ha estado sujeto a través del tiempo, fundamentalmente con particular virulencia desde mediados de la década del 70, donde a las típicas tensiones de restricción externa por el lado comercial, le sumamos la correlación fuerte de shocks por el lado financiero, lo cual ha hecho que la economía argentina, que la macroeconomía argentina, haya quedado sujeta a ciclos más bien de origen externo, y que hacen que estemos siempre sujetos no solo a los comportamientos por el lado de producción y expo, sino también por la cuestión financiera y obviamente los manejos típicos de los proyectos tipo Cambiemos, de tipo de cambio flexible y desregulación de los mercados de capitales, de la cuenta capital, perdón, no hace sino exacerbar. Eso obviamente nos interpela, creo que los interpela a ustedes en la comisión, nos interpela a nosotros acá, nos interpela como proyecto político a definir, a terminar de trazar lo que históricamente han sido respuestas defensivas a este tipo de proyectos e ir hacia una respuesta, hacia un proyecto ofensivo de transformación estructural. La Argentina tiene muy poquitas empresas cada 1000 habitantes, tiene 16, 17 empresas cada 1000 habitantes, cualquier país desarrollado tiene arriba de 45, 50, totalmente mal distribuidas. Las 9 provincias del norte tienen 6, 7 empresas pymes cada 1000 habitantes, el doble de pobreza estructural, un país pensado hace más de 200 años en torno al puerto de Buenos Aires. Tenemos que poner en agenda esa cuestión, digo, ¿no? Es una realidad súper compleja, en la cual obviamente el primer objetivo, y eso quedó plasmado en la presentación del proyecto de presupuesto por parte de Martín Guzmán, tiene que ver con recuperar el crecimiento económico. Realmente en una economía que no crece, todos los problemas se exacerban. A mí me tocó el año pasado, estando como con el Chivo Rossi en el bloque nuestro en diputados, viajar a Washington para plantear, para discutir algunas cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, además de llevarme la ingrata sorpresa de ver que el Departamento de Estado y demás jugaban todas las fichas a la reelección de Macri. Lo que también quedaba claro en la discusión con los técnicos de fondo es que la reforma, primero que un acuerdo respecto a que era imposible encaminar el tema deuda a producto, a ser sustentable la deuda si la economía no crecía. Eso era en principio un principio de acuerdo. Ellos expresaron que a nivel técnico se lo habían expresado tanto a Christine Lagarde como al resto de los funcionarios, pero que obviamente había una cuestión política que iba por encima de eso, y era apoyar al gobierno de Mauricio Macri para financiarle en parte la campaña para la reelección. Pero también lo que quedó ahí en discusión hacia adelante es que lo que ellos llaman las reformas estructurales, que ya varias veces han sido planteadas en la Argentina, nosotros tenemos que anteponerle una agenda de transformación estructural, no reformas estructurales, sino transformación estructural que venga a echar por tierra, no solo por el lado de la cuenta capital y por el lado financiero, sino también por una transformación fuerte en la estructura productiva que genere, que escalone productiva y tecnológicamente las exportaciones, y que nos permita de alguna manera hacer conversar una macroeconomía pensada en desarrollo y que vaya apalancando el crecimiento económico
vía demanda efectiva, vía gasto, y seguramente desde acá con un dique de contención por el lado cambiario, porque todos sabemos lo que implican las devaluaciones en un país como la Argentina en términos de aceleración inflacionaria, caída de actividad, deterioro distributivo y aumento de la pobreza, pero aprovechar ese empuje del gasto, ese empuje de la demanda efectiva, para que nos siente las bases para la transformación estructural de la economía, ¿no? O sea, hay algo que estamos de acuerdo, o por lo menos a mí me pasa cuando lo pienso o debato con algunos o algunas del lado de ellos, es que tenemos, mal que les pese, por acá pasó el peronismo, tenemos una sociedad con demandas de primera, y es verdad de alguna manera que tenemos una estructura productiva, si no de cuarta, por lo menos de tercera. La intención de ellos cada vez que les toca gobernar es bajar a las trompadas la demanda de la sociedad para hacerlas conversar con una estructura productiva que hay que transformar. Me parece que el gran desafío que tenemos nosotros es aprovechar esa mayor demanda, ese conflicto distributivo latente que siempre tenemos y nos ha acompañado a lo largo de las décadas, aprovecharlo para apalancar demanda y animarnos a soñar en grande, animarnos a ir por una transformación estructural más potente que nos permita en el tiempo sostener el crecimiento económico. El otro día me junté a cenar con el Chivo y estaba feliz con la aprobación del fondo para la defensa, que había sido un viejo laburo que se había llevado en su presidencia en el bloque, y supone multiplicar la demanda de los bienes del gasto en fierros de la defensa, del 2 y pico del total del presupuesto a casi el 22% del total del presupuesto en defensa, es llevar los niveles de demanda a la realidad de países como Brasil y Chile. Eso supone un shot fenomenal de demanda para cientos de pequeñas y medianas empresas en los sectores de calzado de seguridad, en textiles inteligentes, en industria pesada y demás. Creo que el gran desafío es multiplicar esas cuestiones con una realidad súper compleja, tener que caminar en la confluencia de estas tres crisis, cuidando y apalancando el crecimiento económico con gasto, cuidando desde el banco, haciendo, como les decía, un dique de contención en materia cambiaria para ir recortando la fuerte caída en los ingresos reales que tenemos, como para que eso también acompañe el tipo multiplicador a los niveles de actividad, e ir sumando obviamente la transformación más de largo, que es la que nos trajo acá, y la que creo que nos interpela el proyecto político en términos históricos, no solo planificar, sino llevar adelante la transformación fuerte de la estructura para que esta añoranza de hacer viable las demandas de una sociedad como la nuestra sean posibles en el tiempo. Sergio, hay algunas de las decisiones que tomaron ustedes que aparecen claramente dirigidas, digamos, por ejemplo, el hecho de incluir en el cupo de $200 de ahorro los gastos con tarjeta, etc. Otras que para mí, por ejemplo, no entiendo el sentido, no es cuestionamiento lo que hago, sino ignorancia lo que te voy a consultar, esa de liberar la transferencia entre cuentas en dólares. Sí, eso fue en varios bancos quedaron atrapadas este tipo de transferencias, y bueno, ya ha generado también el despelote mediático que siempre nos tienen preparados también, ¿no? ¿Viste? Pero era simplemente permitir, en el marco de
ya los distintos cierres que se habían hecho permitir normal funcionamiento dentro del sistema. Y en relación a la reticencia a liquidar exportaciones, ¿ustedes tienen alguna estimación? ¿Hay alguna gestión desde ustedes o desde el Ministerio de Agricultura, digamos, destinada a impulsar esas liquidaciones? Sí, la verdad que había alcanzado un pico bastante preocupante hace un par de meses, cuando yo creo que en parte cuando se convencieron, cuando en parte de esos sectores se convencieron de que íbamos a defender la política, la administración del tipo de cambio, hubo una aceleración en parte de la liquidación y se acomodó un poco respecto a lo que venía, ¿no? Recordarán que parte de la liquidación también se había adelantado el año pasado, porque Macri había marcado este tema de que iba a haber una modificación en las retenciones, entonces parte de esa liquidación se había adelantado y no la teníamos viable para nosotros. Venimos trabajando fuertemente con agricultura. Se han desarrollado una serie de instrumentos junto con el Banco Nación y demás, y obviamente seguimos conversando porque todavía hay un remanente que tenemos que terminar de acomodar. En esta coyuntura donde el precio de la soja por ahí un poco empieza a remontar, y eso que es bueno por ahí en el mediano, en el corto también nos mete un poquito de ruido, porque también multiplica la reticencia o empuja a esperar. Así que venimos trabajando, Miguel viene trabajando junto con el ministro y demás para pensar alternativas. ¿Sí? Es un tema de protección clave. Les pido a todos que quieran chatear alguna consulta o decirme si quieren formular alguna otra pregunta. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven a la gente? Uno de los temas para mí claves, además, justo antes de charlar con ustedes, vengo con Delfina, venimos recorriendo mucho los barrios para hablar con la gente. ¿Cómo ven? Porque creo que la clave está ahí, ¿no? La clave está en la calle. El ánimo que necesitamos recuperar. Y estamos viendo, la verdad, si va a haber algún mecanismo, aunque sea virtual, que facilite una movilización masiva nuestra, ¿viste? Porque la realidad es que la pandemia, digamos, a la gente común, obviamente que la tiene muy, ¿cómo te podría decir?, desalentada, algunos enojados, etcétera, porque afecta el nivel de ingresos, afecta todas las relaciones, entonces, y la ofensiva mediática es infernal, lisa y llanamente infernal. El nivel de aprete y de versiones que largan por todos los diarios es descarado, lisa y llanamente, ¿viste? Y bueno, y nosotros con los problemas de la pandemia para poder movilizar, nos sentimos también nosotros un poco en desequilibrio, ¿viste? Y con ganas de expresar mejor lo que estamos pensando. Acá Rita consultaba, digamos, cómo piensan incrementar la oferta de divisas, porque eso es un factor muy importante. Alejandro Esmerado pregunta qué está pasando con el contado con liquid.
Y bueno, y David Lugones ratifica que los medios están fogoneando, tiran querosén a la fogata todo el tiempo, ¿viste? Pero descarado, la verdad la ofensiva es descarada. Y Felisa tiene una pregunta. A ver, un segundo, Felisa, ¿eh? Felisa. Ya podés reactivar el audio, Felisa. Ahí está. Hola Sergio, buenas tardes, hola a todos. Un Hola. gusto escucharte. Les ha tocado un momento sumamente difícil y complicado para gestionar el mercado financiero y el mercado cambiario, no solamente por la herencia recibida del gobierno anterior, sino porque a esto se ha sumado esta tremenda pandemia que nos tiene a todos tan azorados sin saber qué va a ser de nuestras vidas, de todas las costumbres a las que estábamos habituados. Así que realmente supongo que la vida de ustedes debe ser bastante agitada en estos tiempos. Muy interesante lo que planteabas respecto a poder cruzar ese camino que nos lleve a empezar a delinear un sendero hacia un desarrollo más sustentable, distinto, cambiando algunas cuestiones estructurales que son tan difíciles en nuestro país. Mi pregunta, mi preocupación pasa, como no sé si voy a poder volver a hablar de vuelta, te voy a hacer las 3 o 4 preguntas todas juntas. Una, si uno mira un poco el último informe del Banco Central respecto al balance cambiario, ve que el principal rubro que ocuparon las reservas en unos 9.000 millones de dólares desde enero hasta ahora fueron el pago de las deudas financieras del sector privado. Aparte, las deudas del sector público que se pagaron hasta abril con los acreedores privados, pero eso formó parte de una estrategia de negociación de la deuda. Entonces, y después se sumó a partir de abril todo lo que serían los $200, el mercado de personas humanas que fue creciendo mes a mes. Entonces, mi pregunta es, porque antes existía, por ahí ahora no existe más, no había información en el Banco Central para poder prever o reprogramar, por ejemplo, el pago de las deudas financieras y no generar esa salida de esos 9.000 millones. Esa es una, pensándola desde el pasado para aplicarla al futuro, ¿no? 2, yo entiendo que los saldos líquidos excedentes que hoy tiene mucha parte de la población, porque a pesar de que hay en algunos sectores por ahí una falta de ingresos, en otros hay liquidez excedente, sobre todo sectores medios que siguen cobrando sus sueldos y no gastan en nada, no se van de viaje, no usan el auto, están limitados en sus gastos, y esos saldos excedentes van a los $200. ¿Se podrá pensar en alguna alternativa de cómo se pueden captar para algunas opciones que sean mucho más tentadoras para que vayan a los pesos? Esa es una preocupación que la tengo desde hace varios meses, que empecé a ver que 2 millones, 3 millones, 4 millones, cada vez más personas compraban los $200. Y la otra pregunta que tengo es, mirando los lineamientos del presupuesto, el comunicado de prensa del Ministerio de Economía afirma que en los próximos años hay una estimación de saldo positivo de la balanza comercial que en sumado 21, 22 y 23 nos dan unos 45.000 millones de dólares. Y si esto sigue así, va a ser una puja entre el mercado para apropiárselos y llevarlos a la fuga, y entre el Banco Central y nuestro gobierno, tratando de que queden en las reservas. ¿Estamos preparados? ¿Qué pensamos? No hay otras medidas que se puedan implementar. Toda esta cuestión de cruzar los sistemas informáticos para ver si los que compran y mueven divisas, ya sean en el mercado minorista, en el mercado mayorista, no están habilitados desde el punto de vista impositivo para hacerlo. En fin,
Uno piensa todo el día en estas cosas y ahora que tengo la oportunidad te las pregunto todas juntas, así que gracias. Sí, obviamente que todo pasa, es el secreto, ¿no? Es ponerle el cascabel al gato. En términos, la primera pregunta que me hicieron por ahí tiene que ver con, bueno, en parte está relacionada con esto, con la oferta de divisas, la oferta de dólares, además de la sectorial, que creo que es la que nos tiene que ocupar fuerte en términos de liquidación de Expo y demás, y que nos lleva en la coordinación con el resto de las áreas, con desarrollo productivo, agricultura y demás. La normativa también prevé, y es algo que se viene trabajando con los bancos también, que parte de la oferta de mucha gente que se había hecho el canuto o quiere aprovechar para los costos bajos en términos históricos de construcción en dólares, que estaba yendo que explicaba parte de la salida de algunos depósitos en dólares para ir al Blue. La idea es que encuentren un canal formal vía el MEP como para poder ir haciendo, ir generando mayor oferta de dólares, y que eso empiece a quitar presión sobre las brechas, en particular entre el dólar MEP y el solidario. Respecto al contado, bueno, parte de las tensiones que tanto con economía como con la CNB se vieron tiene que ver con las salidas de estos fondos, algo que ha generado dolores de cabeza para todos los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, que muchos habían en muchos países desarrollado mercados de deuda locales, pero que entre un 20 y un 25% estaban fondeados por este tipo de fondos, y el canal financiero del tipo de cambio le ha generado unos cuantos dolores de cabeza. A nosotros en particular nos exacerbó la brecha. Se viene trabajando, bueno, hoy bajó un poco, el mundo también es verdad que acompañó después de algunas ruedas donde Estados Unidos se había desplomado. Hoy algunas cuestiones empezaron a amainar, y el contado frenó un poco. Creo que la clave va a estar, la clave está ahí, digo, ¿no? Nosotros si no somos capaces de ir cerrando las brechas, el problema son las conductas que esto va generando. Alimentos, claro. Vos planteabas lo de las deudas financieras del sector privado. Ahí estuvo das en el clavo, porque ese fue el principal eje de sangría, después de 4 años de fuerte endeudamiento, que llegó casi a un stock de 20.000 millones de dólares, y muchas empresas se largaron a cancelar de forma acelerada esto, a no renovar algunas de estas líneas, y obviamente nos metió en el brete de flujo que nos vimos metidos. De hecho, parte de las medidas tienen que ver con eso, ¿no? Hay una veintena de empresas que les vencen que tienen fuertes vencimientos de obligaciones negociables entre octubre y marzo del año que viene, y unas 40 y pico, 52, si no recuerdo mal el número, de fuertes deudas también en otro tipo de instrumentos. Las hemos invitado a que nos presenten sus programas de refinanciación de parte del 60% de ese endeudamiento. De hecho, con algunas
con algunas lo venimos laburando, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el banco hipotecario que le vencía en octubre una obligación negociable, fueron ellos mismos los que nos dijeron, che, si me dejás garpar ahora una parte, puedo refinanciar todo el resto, y lo que al principio era un dolor de cabeza, por lo que implicaba en el efecto shock, a la larga terminó siendo la semilla de esta normativa que pusimos para tratar de poner, como vos bien decís, en caja, en un marco de previsibilidad las deudas financieras. El segundo punto, y que también das en el clavo, son los instrumentos en pesos. Creo que por eso decía que el gran tesoro de haber empezado a normalizar la macro es la construcción de un mercado de deuda en pesos que hoy tiene poquitos instrumentos, pero que hay que multiplicarlos. Creo que vamos hacia un escenario de coordinación con el Tesoro, donde tiene que haber cada vez más instrumentos. Muchos de ellos tienen que estar pensados a medidas, algunos pensando en la posibilidad de construcción en pesos y demás, repitiendo experiencias de nuestro anterior gobierno para financiar proyectos estratégicos, como fuera en aquel momento YPF, pero también parte de lo que se viene haciendo en defensa, por ejemplo, también se financia con algunos instrumentos que los propios esquemas de jubilaciones de las fuerzas están financiando también. Creo que el gran desafío es multiplicar los instrumentos que hay, fortalecer esa curva, multiplicar la cantidad de instrumentos y coordinar junto con el Tesoro la posibilidad de ir generando rendimientos que premien el ahorro en pesos y al mismo tiempo permitan apalancar proyectos no solo de inversión tradicional, sino también de cambio estructural. Parte de la agenda que tenemos con Matías, Culfas y demás tiene que ver con recuperar las viejas líneas que nuestro anterior gobierno hiciera en materia de la LICIP, los créditos para inversión, pero también empezar a poner en línea lo que el ministro definió como un sistema de banca de desarrollo, donde entra el BICE, donde entran otros instrumentos, y donde nosotros podemos desde acá ayudar o con seguros, o estamos estudiando bien el instrumento que permita compensar los descalces típicos que tenemos en moneda con el resto del sistema, para empezar a apalancar proyectos de transformación estructural. Y la clave para todo esto va a ser ir cerrando la brecha. Realmente las importaciones, como les decía al principio, están volando. Las importaciones en septiembre de 2020 vienen arriba de septiembre de 2019, no tienen ningún correlato con lo que es la recuperación que se viene dando en algunos sectores, y aún controlando por la recomposición de stock y demás, tiene poco que ver con eso, así que estamos multiplicando el laburo conjunto junto con desarrollo productivo, con aduana y demás, pero el gran tema es ir cerrando. Tenemos que ser exitosos en ir cerrando la brecha para limitar las conductas, en algunos casos defensivas y en otros casos directamente especulativas, de muchos sectores para aprovechar la brecha. Bueno, yo les cuento, tengo anotados para las preguntas a la compañera Rita, al compañero Ricardo Cos, a Leo Pérez Candreva y a Fede. Ese va a ser el orden en el que voy a ir habilitando el micrófono.
¿Les parece? Es lo que tengo registrado hasta ahora. Así que Sí, sí. la primera es Rita. Un segundo. Si te Ya parece, está, Kelly, Rita, podés habilitarlo. ¿Perdón? tomo notas y la juntamos y tratamos de... Dale, responder de una vez, ¿cómo no? Ratito Rita, tengo no reunión acá. habilitaste tu micrófono. Ahí está habilitado. ¿Sí? Bueno, Bárbara. bueno, compañero, me encanta que pueda haber un intercambio entre, digamos, militantes o, digamos, todos nosotros, los compañeros, que podamos tener un acceso a un diálogo y a un debate. La primera pregunta que yo hice respecto de la oferta era relacionada con la oferta fuerte, que es la de los exportadores, la del campo. En realidad, me parece muy interesante lo que dijiste respecto de la construcción, pero también hay que ver quién vende al oficial. Pero bueno, si pensás o piensa el Banco Central algún instrumento para obligar a los exportadores a liquidar las divisas. El segundo punto que yo quería plantear es respecto de la normativa de Banco Central, porque yo trabajé 38 años en Banco Central, y que la normativa de Cristina, digamos, no está en este momento, sigue la de Macri. Por ejemplo, la defensa del usuario financiero, que es muy dañina la norma que implementó Macri, que nos manda a todos a defensa del consumidor. Se achicó ese sector y sería fácil retomar, digamos, la intervención del Banco Central a favor del más débil frente a los bancos, que son los poderosos. Así que una pregunta está relacionada con el mercado cambiario y la otra pregunta está relacionada con la defensa y con la vuelta a la normativa que teníamos en nuestro gobierno antes de que llegue Macri. Y bueno, hay otras que a lo mejor no me quisiera extender, pero esos serían los más importantes. Gracias. Gracias. Ricardo, ahí te habilité el micrófono, Ricardo. Ok, muchas gracias, Kelly. Bueno, para los que me conocen, seguramente se estarán preguntando qué va a hablar este hombre que siempre habla de impuestos. Bueno, voy a hablar como de costumbre de impuestos. Y por esos milagros de la técnica lo tengo justo al lado de Sergio, lo tengo a Fecho. Así que, como Fecho me va a escuchar también, a lo mejor algo pasa, no sé. ¿Cuál es el tratamiento fiscal que tiene hoy? Estoy parado al día de hoy. En la República Argentina, los intereses respecto de los intereses de las colocaciones financieras en pesos. Están alcanzadas por el impuesto, salvo que sean a través de entidades financieras, en cuyo caso están exentos del impuesto a las ganancias. Pero los dólares, la tenencia de dólares, la mera tenencia de dólares, no se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias, sino que las diferencias de cambio que obtienen las personas humanas, se encuentra exento del impuesto a las ganancias. Entonces, esta pregunta para Sergio en su calidad de vicepresidente y para Fecho en calidad de amigo mío. Ahí se está protegiendo Fecho. En esas calidades, ¿no les parece conveniente para facilitar la creación de un mercado en pesos que los rendimientos en pesos tengan un tratamiento preferencial respecto de las diferencias de cambio en el dólar? Dicho en criollo, ¿por qué no grabamos la diferencia de cambio en dólares? ¿Por qué no grabamos la diferencia de cambio en el impuesto a las ganancias? Y esta es una pregunta que conlleva una propuesta. La propuesta es esa. Bueno, nada más. Bueno, gracias.
Ahora voy a habilitar el micrófono de Leo Pérez Candreva. A ver un segundo. Sí, ahí está, me parece. Ahí está. Bueno, ya está. ¿qué tal? Ahí estamos. Perdón. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí, bueno, rapidito, yo había escrito la pregunta, a ver, la leo así, no dispersamos. Es que había un par. Una pregunta tenía que ver con si ahí en el Banco Central han monitoreado este certificado que destrabaría, el certificado de certificación negativa, por el rechazo que hay de transferencias de cuentas bursátiles a cuentas bancarias de dólares, MEP. Esta semana hubo muchísimos rechazos, es más técnica, por ahí más operativa la pregunta, pero bueno, no sé si en el banco lo han monitoreado, cómo estuvo evolucionando esto, por un lado. Y por otro, más macro, la cuestión de cómo ves la coordinación la coordinación de intervención en la oferta de bonos por parte de los tenedores organismos del Estado. Si ves factible, o si nos puedes contar algo, porque tal vez no nos puedes contar, pero pareciera que es un tema bastante importante para impactar en el precio del contado con líquido del dólar bolsa, ¿no? Gracias. Bueno, ahora, Fede, un segundito. Ahí te facilité la habilitación del micrófono, Fede. Hola, hola. Ahí está, se escucha bien. Sí. Hola, Kelly. Sí, soy con Fede, ¿te referís a mí? ¿Vos hiciste una pregunta? Ah, sí, sí. En realidad, más que pregunta, no me animaría a hacer preguntas, pero me animé sí, a escribir esos comentarios. Perdón, no pensé que... No hay problema, se los pasamos por escrito, vos no te preocupes. Muchas gracias. Una cosita sola, Kelly, aprovechando la palabra, no les voy a robar nada de tiempo. Soy un compañero, soy militante, pero a la vez soy inversor. Estoy en la calle, estoy parado en la calle, voy a ser muy breve. Muy interesante todo lo que contaron, muchas gracias por todo lo que hacen. Un humildísimo aporte, o sea, a mí lo que me parece que erramos, fallamos bastante, compañeras y compañeros, en cuanto a que no invitamos a invertir, no invitamos a que la gente que, como yo, por ejemplo, clase media o que tenemos algunos ahorros, nos dicen muchas veces especuladores, timba financiera, etcétera, etcétera. Entonces, quien quiere comprar acciones, empresas, bonos en pesos, y que se han hecho muy buenos negocios históricamente acá, bueno, qué sé yo, cada uno. Y en eso no hay una educación financiera al respecto, todo lo contrario, o sea, acá todos compran dólares, y comprar dólar es como que está bien visto por toda la gente. Y uno dice, no, yo compré bonos en pesos, porque bueno, me parece que es lo mejor para el país. O sea, si todos tenemos esta conducta de peso que nos sobra, peso que vamos al dólar, es muy dañino. Creo que, bueno, acá después saben yo de todo eso. Entonces, bueno, ahí sí, redondeo, ya les robé demasiados minutos. Ojalá algún día podamos mejorar eso también. Bárbaro, muchísimas gracias, Fede. Gracias. Carlos Pafundo también quería hacer una pregunta. Sí, no sé si tengo el micrófono habilitado. Sí, está habilitado, se escucha bien. No, bueno, yo le quería preguntar a Sergio, ¿cómo vería él, para mejorar un poco la posición de reservas del Banco Central, dado que ahora hasta diciembre con la liquidación de trigo y después hasta marzo, abril con la liquidación de la soja, digamos, estamos ahí bastante justos con la reserva de libre disponibilidad? ¿Cómo vería él un repo que hiciera el Banco Central? O
o ampliar el swap con China, ¿no? De modo de tener un poco de un plafón un poco mayor hasta llegar a la época en que, bueno, empiezan las liquidaciones del sector agropecuario. Esa era un Bueno, poco ya la están pregunta. bárbaro, están todas formuladas, Sergio. ¿Querés que te la vaya recordando o vos las tenés? Fui tomando nota. Rita, primero, sí, a ver, la liquidación de divisas, como te decía, la más importante es la que fuimos dando vuelta en principio cuando fuimos exitosos en que vean que íbamos a defender y que íbamos a ser exitosos en la defensa de la política de administración de tipo de cambio que veníamos llevando adelante, pero creemos que el laburo que venimos haciendo, la coordinación que venimos trabajando y la posibilidad de ir por algunos nuevos incentivos u obligaciones que estamos terminando de afinar con agricultura, que las está terminando de cerrar el presidente con el ministro y demás, den por tierra esta cuestión. Si pudiéramos hacernos de buena parte de esa liquidación que todavía queda remanente, buena parte de los problemas que le preocupan a Carlos estarían resueltos como puente al mes de diciembre, a los meses de diciembre, enero, febrero, marzo del año que viene. Lo que planteas de defensa del consumidor es un tema clave, también se extiende a otras áreas del banco como la inclusión financiera o la educación financiera, que quedaron muy volcadas a una visión muy ofertista del tema y que de a poco vamos recomponiendo, fortaleciendo distintas áreas y recuperando terreno institucional en ese sentido. Vos debés saber mejor que nadie que romper es mucho más fácil que volver a armar. Muchas veces realmente dar vuelta acá se gastaban entre 80 y 90 mil dólares en apoyar la fundación de Máxima Zorreguieta para inclusión financiera. Inclusión financiera, cuando te alejas un cachito, te alejas algunos kilómetros, vas al barrio de Sildañez, que estuve el domingo por ahí, y un grupo de mujeres se me acercó a contarme que ponían entre 3 y 4 mil pesos cada una por mes y se iban turnando el pozo una vez por mes. Así que imagínense a la que le tocaba el pozo al final de la rueda, después de 11, 12 mujeres que ponían eso. Digamos, hay que trabajar muchísimo. Recuperamos, obviamente dimos vuelta a ese tipo de políticas, y hay que poner a mí me gusta decir, el Banco Central en la calle, porque estamos muy lejos muchas veces de los militantes y de estas cuestiones, ni que hablar en lo que hace a defensa del consumidor frente al sistema como un todo, o a educación financiera y demás, con tantos problemas históricos que tenemos por delante. Respecto a lo que plantea Ricardo, o sea, es todo fecho, digamos. La verdad que nos habíamos juntado con Alfredo a charlar esta y otras cuestiones que tenían que ver. Él había tenido alguna participación también en los esquemas de financiamiento orientados, sectoriales y demás. Me parece que es un tema que o sea, si estuviéramos solos charlando acá y me haces la misma pregunta, acto seguido lo llamo a Alfredo. Así que si él tiene algo que comentar ahora, que levante la mano y lo escuchamos, porque me parece que
es un tema que sin duda yo hablaría con él. Él fue una figura clave, incluso cuando trabajamos con el Chivo Rossi hace un par de años en algunas propuestas, estuvo ahí al pie del cañón para pensar estas cosas en términos más estructurales. Respecto a lo que plantea Leo, hoy teóricamente terminamos de destrabar esta posibilidad que entendemos puede ser una vía para mejorar y hacernos de parte de las divisas que mucha gente genuinamente quiere desprenderse para aprovechar cuestiones de gasto o demás, y que nos estaba trabando y que había sido aparte carne de cañón de parte de la prensa, para entre otras cosas. Porque viste la laburar todo el año encima, después las vacaciones no te pagan. Lo que planteas en términos macro, bueno, obviamente, como todo lo que venimos haciendo y lo que nos toca vivir en el marco de esta confluencia de tres crisis, la administración de riesgos y el manejo de instrumentos, obviamente está en carpeta. Creemos que es válido en determinados momentos poder avanzar en coordinación con distintas áreas y otros organismos del Estado, pero obviamente supone también riesgo, ¿no? En lo que hace a pesos, a que termines con deuda en manos de terceros, o en caso de que quieras intervenir en dólares, también que tengas que usar reservas y demás. Obviamente resolver problemas flujo con stock, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero obviamente está en el abanico de posibilidades, en la medida que vayamos viendo cómo va aterrizando, cómo van decantando estas medidas y todo lo que se va sumando en el marco de las crisis que vamos enfrentando, lo iremos viendo. El comentario de Fede, que estaba ahí en la bici, no sé si seguirá por ahí, es clave. Yo estoy 100% de acuerdo. Para mí no es una cuestión de buenos y malos, digamos, ¿no? Una persona que en el año, mi viejo si compró mi viejo compró $100 en el año 70 y los guardó en la mesita de luz, a finales del año pasado tenía sus $100. Si los $100 eso los cambió a pesos y empezó a ponerlo a distintos instrumentos, distintos plazos fijos, a distintas regulaciones y demás, en diciembre del año pasado agarró todos esos pesos y compró $60. Eso obviamente mis abuelos, mis viejos, cada uno de nosotros hemos perdido sistemáticamente. Creo que tenemos que, y buena parte de lo que se viene haciendo y la coordinación que hace falta junto con el Tesoro Nacional es de ir reconstruyendo soberanía monetaria, que además de poner en modo sustentable la deuda a PBI, además de fortalecer el sistema financiero como venían hablando, supone modificar las preferencias de cartera de los inversores, y no solo invitarlos a invertir, sino que hacer que ganen en pesos y que ganen sistemáticamente en pesos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, cuidar la joya que hemos empezado a crear, que es un mercado de deuda en pesos, y dotarla de mayores instrumentos y mayor profundidad, y generar inversores tanto públicos como privados que puedan crear mercado y fortalecer, y creo que ahí está la clave de cara a la tercer pata de la soberanía monetaria. Y la cuarta obviamente tiene que ver con romper la dominancia externa de los ciclos macroeconómicos en la Argentina, lo cual requiere, además de la administración de la cuenta de capital más inteligente y demás, de la transformación productiva y tecnológica como veníamos charlando.
Y finalmente, Carlos, sí, totalmente de acuerdo, está dentro del abanico de instrumentos que se vienen planteando. De hecho, el segundo swap con China que había generado, te acordarás que Sturzenegger había activado una partecita porque creía que no iba a estar disponible y demás. Recientemente, hace poquitas semanas, y con la intervención tanto del presidente del banco como del propio presidente Alberto Fernández, se terminó de destrabar, y tenemos esas posibilidades. Creo que tanto swap como posibilidades de repo y demás, y la liquidación y hacer viable la liquidación de divisas van a ser el puente necesario para lo que sea que nos deje la pandemia de nueva normalidad. Nos permite conectar con la gente. Lo primero que les dije cuando empezamos la charla, nadie en el banco, nadie en el equipo económico cree que estas sean las medidas para resolver los problemas estructurales de la Argentina, y creo que el momento exige, exacerbado por la pandemia, pero nos sigue exigiendo y nos sigue interpelando igual, que sostengamos el nivel de crecimiento que vayamos recuperando, que transicionemos el gasto y lo mantengamos pujante para que la economía siga creciendo, que podamos desde acá cuidar la estabilidad cambiaria y financiera, que va a ser el dique de contención, como les decía, para que los ingresos reales sigan recortando caída y vayan apalancando también parte del crecimiento, y saber desde el día 1 que con el crecimiento de la demanda no vamos a resolver todos nuestros problemas, sino que tenemos que aprovecharlo para que sirva, obviamente, de estímulo a la inversión privada, obviamente de estímulo para que la economía crezca, pero al mismo tiempo poder aprovechar ese propio estímulo para hacer las transformaciones necesarias que necesitamos, no solo en términos económicos, sino también sociológicos y políticos, porque en definitiva la centralidad estructural que tenemos que ir haciendo ganar al sector productivo, industrial y demás, también será una centralidad también en términos políticos para las discusiones históricas que hemos tenido en nuestras alianzas de clase, podamos terminar de definir hacia dónde queremos orientar la economía argentina, hacia qué desarrollo le vamos a dar para hacerlo y con qué actores para el cambio nos lo vamos a viabilizar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias de todo. Acá Rita me pide hacer una última pregunta que se había olvidado, así que voy a apelar a tu generosidad para darle a ella esa oportunidad. Un segundo nada más. Ahí te habilité, Rita, lo más breve posible. No, es solamente el tema este que habló el doctor Pese respecto del dólar ilegal y las cuevas, si se está pensando en tratar de desactivar ese mercado con alguna medida, como de hecho lo hace Rosario, que están haciendo allanamientos en las cuevas diciendo que es manchado de sangre ese dólar. Entonces, la pregunta es concretamente si se piensa en realizar alguna medida respecto de eso. No, son medidas que se vienen llevando a cabo. También desde acá se hacen allanamientos y se han obviamente desbaratado algunos comportamientos ilegales. Creo yo, con esto quiero ser enfático también, digo, tenemos que ser capaces de dar triple respuesta a esta cuestión, a la ilegalidad por un lado, a la especulación con el otro, y al hecho de generar, como decía Fede, los incentivos en serio para que la gente que genuinamente le sobre un mango y quiera apostar por el peso, pueda no solo hacerlo y ganar guita, sino al mismo tiempo apalancar un montón de proyectos de inversión que tenemos ya en Argentina en carpeta, aunque parezca mentira,
en la Argentina que los medios tratan de vender, que se van muchas empresas. Volkswagen volvió a abrir los 3 turnos para hacer las cajas de cambio. Se están haciendo autopartes para Ford, que abre una línea nueva incluso en Uruguay, y empezar a internacionalizar también proveedores para ir rompiendo la poca escala que tenemos en muchos proveedores en varias cadenas de valor, y que nos genera también por el lado comercial muchos dolores de cabeza. Así que me parece que el gran desafío, como les decía, es tomar esto en toda su dimensión, con lógica de proyecto ofensivo, para de una vez y para siempre poder encaminar para nuestro lado la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. La verdad, muy claro, muy generosa tu actitud. Y le voy a pedir a Carlos Gutiérrez que cierre la jornada. No, dice que no. Así que simplemente agradecerle a todos, como siempre, a la comisión por permitirnos hacer esto. Víctor ya se fue, a la JP Rebelde de la Comuna 1, que me ayuda con el tema de la tecnología, que no soy muy ducho. Un gusto inmenso, Sergio. Yo no, si bien milito ahí en San Telmo, nunca te crucé, pero es un gusto grande. También quiero marcar que Juan Enrique vino, así que por ahí está una crónica de la conferencia. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Kelly. No, que por favor. Nos vemos. Gracias, Sergio. Que sigan bien. Gracias. Chau a todos, hasta la próxima entonces. Gracias. ¿Cuándo es la próxima, Carlos? ¿Será? El jueves con viene, Pepe ¿no? Batela, Pedro Vizcay y Ricardo Cos va a ser el moderador, así que la vamos a mezclar con impuestos, como a Ricardo le gusta. ¿Dónde está Ricardo? Bueno, ya se fue. No se tuvo que ir, hace un ratito escribió en el chat, hace 2 minutos que tuvo que irse. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Buena charla. Muy interesante la charla. Hola, Carlos. Sí. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Fede? Bien. Perdón, vuelta porque estoy en la esquina. Mencionó recién usted que es de la zona de San Telmo. Sí, yo no vivo en San Telmo, pero milito en San Telmo. Vivo en la Comuna 1. Hola. Fede, ¿querés que te pase mi teléfono? Sí, cómo no. Yo milité en San Telmo. Está bien, yo ahora te escribo en el chat mi teléfono y nos comunicamos. Cómo no, pero no lo quiero molestar, era un comentario. No es ninguna molestia. Muy amable, compañero. ¿Ahí lo ves? Ahí tomo no sé nota. Si tenés para anotar o si me querés mandar vos el tuyo. Ya mismo le envío. Ahí fue, Carlos, gracias. Ahí lo tengo, Fede. Mañana hablamos. Gracias. Gracias a vos. Sí.